¿Cuántos paneles solares necesita tu aire acondicionado? El día de hoy no solamente te voy a enseñar cuántos paneles solares necesitas, sino que también te he traído tres opciones, desde la más costosa hasta la más económica. ¿Cuál te conviene? Ventajas y desventajas de cada una de ellas para que logres tomar una excelente decisión y desde el día de hoy comiences a recibir una serie de beneficios increíblemente mágicos. Así que quédate hasta el final y dale like con la mejor energía, que al final están las sorpresas. Bienvenidos. Un saludo muy especial para los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. ¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos el día de hoy? Familia, hoy vamos a trabajar un tema supremamente interesante. Muchas personas en todo el mundo dicen, profe, ¿cuántos paneles solares le podemos colocar a un aire acondicionado? Pues el día de hoy tenemos una clase increíblemente mágica en donde no te voy a mostrar solamente una solución, te voy a mostrar cuánto vale la solución 2, la solución 3, qué incluye cada una de estas soluciones, te lo voy a enseñar el día de hoy. Porque es que cada una de estas soluciones tiene sus propias ventajas y desventajas, tiene un valor diferente, entonces quédate hasta el final de este video para que las conozcas y tomes la mejor decisión para tu proyecto de energía solar, que sí, sí lo puedes volver realidad, así como muchísimas personas que se han suscrito a este canal de YouTube lo han hecho el día de hoy. Y si no me crees, ponete a ver mis videos y ahí están las historias. Bienvenidos. Bueno, empezamos primero por analizar cuál sería el consumo de un aire acondicionado. Un aire acondicionado puede llegar a consumir aproximadamente unos 1200 vatios por hora. Un aire de 12.000 BTU. 12.000 BTU significa una unidad de enfriamiento. Pero un aire de 12.000 BTU por lo general puede consumir más o menos unos 1.200 vatios. Algunas personas que son expertas en el mundo de los aires acondicionados me van a decir, profe, no estás en lo correcto. Un aire acondicionado no consume 1.200, consume más o menos unos 800. Realmente eso se origina por la variabilidad del consumo del aire. O sea, si el aire está instalado en excelentes condiciones y no están abriendo y cerrando la puerta cada rato, pues el aire maneja la tranquilidad y puede llegar a consumir menos de los 1.200. Pero para este cálculo lo mejor es tomar como base los 1.200 porque no sé cómo lo vas a utilizar. Si vas a tener bastante gente ahí metida en la habitación, si vas a estar cerrando, abriendo la puerta o si tienes todo bien sellado, ¿no? O sea, si tienes ventanas, puertas cerradas, el aire va a fluir de una forma muchísimo mejor. Entonces, la primera solución sería un sistema totalmente autosostenible, con 5 paneles solares de 715 vatios, un inversor de 4 kilovatios o 6 kilovatios. Y ahí voy a detenerme un momento. Lo que pasa es que estos inversores son todo en uno, o sea, este inversor tiene para conectar paneles solares, para conectar la red si lo quieres, para cargar baterías y sacaría energía directamente al aire acondicionado. Esa sería la realidad. O sea, básicamente vos tenés la producción de energía en los paneles solares, el inversor va a transformar la corriente directa de los paneles solares en corriente alterna y a su vez va a cargar las baterías para que en la noche el aire acondicionado también funcione totalmente autosostenible. O sea, los paneles generan energía, almacenan en baterías y entrega energía al aire acondicionado. Estos equipos se han calculado enfocándonos en un aire de 12.000 BTU, unas 8 horas diarias, sin importar el horario. O sea, sin importar que se utilicen, por ejemplo, 4 en el día, 4 en la noche, las 8 en el día o las 8 horas en la noche. Así se calculó este sistema. Entonces, este sistema es totalmente autosostenible. Los 5 paneles solares y el inversor. Ahora, el inversor puede ser a 110 solamente o 110 y 220. Eso depende del lugar del mundo donde estés. O sea, dependiendo del lugar del mundo donde estés, si estás en Europa, por lo general el inversor va a ser a 220 y ya. Pero si estás en América, el inversor podría ser a 110 o 110, 220. También va a depender del aire que tenés, ¿no? O sea, si tenés un aire a 110, pues más fácil conseguir el inversor. Si el aire tuyo es a 220, pues ya te toca comprar un inversor que sea 110 y 220. Este sistema es muy interesante, es muy utilizado por personas que realmente
pues tienen el capital, el dinero para invertirlo, porque es una solución muy cómoda. O sea, muchas personas tienen una elegancia de casa con baldosas, con porcelana, con televisores de $3,000 y se les va la energía y quedan a punta de velas. Muy duro. Tanta plata invertida en una casa y no tener su propia fuente de energía solar que lo respalde. Muy duro. Esta es la solución que están buscando esas personas que realmente quieren vivir manejando la tranquilidad, baterías y paneles solares. Bueno, para conocer el tema del valor de esta solución, primero debemos de tener en cuenta que todo lo relacionado con baterías es costoso. Esa es la realidad. O sea, si vos querés tu tranquilidad, tenés que saber que te va a costar. En esta oportunidad, esta planta totalmente autosostenible estaría compuesta de 5 paneles solares, un inversor híbrido de 5 kilovatios, una batería de 200 amperios a 48 voltios en litio, accesorios estructurales y accesorios eléctricos, con un valor de unos 15.200.000 pesos colombianos aproximadamente, o un valor en dólares de unos $4,300. Estos son precios muy promedios porque depende del lugar del mundo donde estés, el momento en que veas este video, pero son precios muy aproximados. Recuerden que ahora vamos a ver otras soluciones más económicas. Entonces, no se muevan, que ya continuamos. La segunda solución sería menos baterías. Ya te voy a enseñar cómo puedes utilizar menos baterías. Pero antes de eso, vamos a ver lo siguiente. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de esta solución? Ponele pues cuidado. Ventaja increíblemente mágica. Todos los días vas a tener tu propia energía con tus paneles y tus baterías. No vas a depender de la red. Las baterías de litio, dependiendo de la referencia, te pueden durar unos 16 años. El panel te puede durar 25 años y el inversor, dependiendo de cuál marca compres, te puede durar desde los 5 años hasta los 15 años, dependiendo de la marca. ¿Ok? Entonces, esa es la gran ventaja de este sistema, que es totalmente autosostenible. Por lo general, los equipos son muy robustos, duran muchísimos años y pues la tranquilidad de tener todos los días tu propia energía realmente no tiene precio. Increíblemente mágico considerar eso. En nuestra segunda propuesta tenemos menos baterías, pero ya hacemos la recomendación. O sea, si vos vas a utilizar tu aire cuando realmente se necesita en el calor tan bravo, pues puedes utilizar menos baterías. O sea, puedes utilizar, por decirlo de alguna forma, unas 4 horas en la noche, unas 4 horas en el día. Entonces vas a tener menos baterías y va a ser mucho más económico. Con una sola batería de 100 amperios a 48 voltios y unos 5 paneles, el mismo inversor maneja la tranquilidad durísimo. Puedes tener la tranquilidad de tener en el día una parte y en la noche la otra parte. Vamos a ver precios. Hablando de precios, más o menos ya nos bajaríamos a los 11.500.000 o a los $3,200. Realmente es muy, muy económico, muchísimo tiempo de durabilidad y la tranquilidad de tener tu aire acondicionado en el día y en la noche. La tercera solución es la mejor solución, mi gente linda. Ya te voy a explicar de qué se trata, pero es la solución que muchísimas personas en todo el mundo la están aplicando para que la planta solar salga económica, dure mucho tiempo y tener posibilidades increíblemente mágicas. Ya te lo voy a explicar. Esta es la solución, esta es la mejor solución que la gente toma. Mira, aquí me equivoqué realmente, son 6 paneles solares, ¿listo? Son 6 paneles solares de 715. Es más, le puedes colocar hasta 7. Vas a tener un inversor híbrido de 8 kilovatios, 110, 220 y la red pública. ¿Qué vas a hacer? Autoconsumo, sin vender energía. Realmente vender energía en muchos lugares del mundo ya no es un negocio muy rentable. Si quieres vender energía, este inversor también lo puede hacer. O sea, este inversor te sirve para autoconsumo. ¿Qué es autoconsumo? La energía que generes, te la consumes en el día. O sea, esta solución es ideal para el día. Si quieres, este inversor también es compatible con baterías. Puedes comprar tus propias baterías y tenerlas
más adelante, porque el inversor desde el día uno te puede funcionar sin baterías, te podría funcionar hasta los paneles solo con el inversor sin tener la red, pero vamos a tener la red como una fuente de respaldo. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo esté el día, los paneles pueden generar bastante, poco, etcétera. Entonces, lo mejor es acompañarlo con la red. ¿Cuál es la gran ventaja? Pues que vas a dejar de utilizar la red muchísimos tiempos en el día. Esa es la gran ventaja. Entonces, y el día de mañana lo puedes utilizar también con baterías. Lo mejor del universo, el truco mágico que te voy a enseñar en estos momentos, pues pone a funcionar toda tu casa con este inversor de una vez. ¿Qué te va a poner a funcionar solamente el aire acondicionado? No. Genera toda la energía de toda la casa y si necesitas en algún momento más energía, tomas energía de la red. Ya, eso es todo. Y en la noche, pues tratar de utilizar la menor cantidad de energía de la red. Y apenas tengas la platica, comprar las baterías, porque esta solución es muy económica, vea, 11.480.000 pesos. Con ese inversor que te va a alimentar toda la casa, con ese grupo de paneles que aumentó, que te alimentan toda la casa. Entonces, el día prácticamente te sale gratis, dependiendo del consumo de que tengas y el día de mañana le puedes agregar baterías y este inversor realmente la última opción te puede durar más o menos unos 15 años. Entonces es una solución increíble que todo el mundo está utilizando porque los apagones, las crisis energéticas, la mejor inversión que puedes hacer es tener tu propia planta solar. Esa es la mejor inversión para estar preparado. Y esta solución la puedes hacer rápidamente con muy poco dinero. Entonces, para asesorías a nivel mundial, www.elprofecris.com. Si quiere el contacto directo, WhatsApp, aquí está. Tenemos cursos en vivo con becas del 80%. Tenemos venta de materiales acá en Colombia. Tenemos venta de materiales a nivel internacional y mi tienda de Amazon, AliExpress en www.elprofecris.com para que vayas y me visites. A continuación, las sorpresas. Y cuéntame, realmente, ¿cuál es tu próximo proyecto de energía solar? ¿Para qué electrodomésticos quisieras tú? ¿Para toda tu casa? ¿Para la nevera solamente? Cuéntame en los comentarios y estaré revisando los comentarios. A continuación, las sorpresas. Suscríbete a este canal para que nos veamos próximamente en una próxima clase. Nos vemos y que Dios me los bendiga con la mejor energía. A continuación, las sorpresas. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un curso gratuito de electricidad residencial, lo más básico para que por lo menos tenga la capacidad de evaluar sistemas eléctricos residenciales, porque es que ese es el primer paso antes de instalar una planta solar. Es muy sencillo, en la descripción de este video te voy a dejar el enlace y tenemos una dinámica. Hay dos botoncitos. Un botoncito es para meterte en el video de la clase de electricidad residencial gratuita y otro botoncito es para que vayas a mi tienda de Amazon o AliExpress y le pegues una chismoseadita a los productos que estamos promocionando. Ese curso lo hicimos con el mejor contenido de los mejores youtubers de electricidad residencial y básicamente estamos enlazando el contenido de esos creadores de contenido. La segunda sorpresa que tengo para ti es que puedes acceder a una beca del 80% por estar suscrito a este canal de YouTube. Es muy sencillo, me contactas en la descripción de este video o por aquí abajito te dejo mi número de WhatsApp, hombre. Y básicamente vas a poder acceder con el 80% de descuento al próximo curso de energía solar que vamos a dar. Son 4 clases en vivo conmigo, con el profe Cris, más la plataforma básica donde podrás encontrar todo el contenido del curso. La tercera sorpresa es que tenemos las asesorías con el profe Cris y con su grupo de ingenieros. Si estás en cualquier parte del mundo, puedes acceder a un soporte virtual, asesorías para que vuelva realidad tu sueño de tener paneles solares en tu casa y un excelente precio por estar suscrito a este canal de YouTube. La cuarta sorpresa es que tenemos nuestras tiendas de Amazon y AliExpress de productos recomendados. En la descripción del video te voy a dejar el enlace de mi página web donde podrás encontrar desde aires acondicionados solares, inversores, baterías, lo que necesites que esté disponible en tu país con mucho gusto. Y la última sorpresa es que nosotros vendemos todo lo relacionado con energía solar con garantía, con factura aquí en Colombia, los mejores precios.
Y además de eso, una asesoría gratuita básica en tu instalación si compras todos los materiales aquí en Colombia. Nos vemos en una próxima clase gratuita. No olvides suscribirte porque muy probablemente no nos volvamos a ver si no te suscribes. Muchas gracias por tu like y por tu comentario. Me gusta saber desde qué lugar del mundo estás viendo este video, entonces coméntame desde qué lugar del mundo lo estás viendo. Muchas gracias por pertenecer a esta familia de YouTube y ayudarnos a crecer. Nos vemos.